gracias por esta mañana, gracias por la oportunidad de seguir avanzando en esta primera carta del apóstol Pedro. Gracias por todo lo que nos has permitido aprender a lo largo de este tiempo y te pedimos que nos sigas edificando a través de lo que vamos a ver ahora. Nos encomendamos en tus manos, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias. Vamos a platicar ahora e iniciar el capítulo 4, donde el apóstol continúa con la misma visión, teniendo en cuenta a todos los expatriados que se encontraban en estos diferentes lugares, en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, huyendo por sus propias vidas, pero Pedro insistiéndoles a que no pensaran que algo raro les estaba ocurriendo, sino cómo a través de entender los principios de la vida cristiana, la nueva vida en Cristo que ahora ellos podrían disfrutar, pueden pasar a pesar de todas las persecuciones, pueden pasar a tener una mente claramente centrada en lo verdadero, no en lo falso, no en lo temporal, sino claramente concentrados en la eternidad que les esperaba en Cristo, quien había sido el modelo que se había presentado para que viéramos que era a través de morir a la carne, de morir al pecado, que podíamos heredar la vida eterna, pero también vivir en libertad completa a pesar de la persecución. Dicho de otra manera, el creyente que está revestido de la mente de Cristo es alguien que está preparado para enfrentar el pecado, enfrentar la carne, enfrentar al mundo y enfrentar la persecución tan voraz como ellos lo estaban enfrentando. Ahora, uno se puede preguntar, ¿acaso necesitamos enfrentar una persecución como esa para que realmente podamos comprobar que somos creyentes? Mira, quieras o no quieras, siempre enfrentamos persecución como hijos de Dios. Siempre enfrentamos los mismos ataques del diablo. Siempre enfrentamos al mismo mundo que está en oposición contra Dios. Traemos una carne que también nos jala constantemente al pecado. Todos estos son enemigos reales que todos los creyentes a lo largo de la historia han tenido que enfrentar. No nos zafamos de nada de esto. Por eso es tan diríamos, actual las enseñanzas que nos muestra Pedro aquí en su carta, que lo escribió hace muchísimos años, pero que sigue siendo vigente en la actualidad. Así es que esto no es nada raro, esto no es nada que les esté ocurriendo a aquellos en aquella época o que nos ocurra a nosotros en la época actual. Todos los creyentes lo han tenido que enfrentar. Vamos a dar lectura, si fueras tan amable, Osvaldo, a 1 de Pedro capítulo 4 y vamos a ver los versículos del 1 al 6. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Hasta el 6. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Entonces vemos toda esta exhortación que ahora les da el apóstol Pedro a estos gentiles. Les hace ver algo muy importante.
Mil disculpas. ¿En qué íbamos? En que Pedro estaba durmiendo. Entonces Pedro, llega el ángel, lo toca y se les desbaratan las cadenas, se les suelta. ¿Qué es esto? Poder de Dios. ¿Quién fue el que se le desbarataron las cadenas? Pedro. ¿Quién está escribiendo esta carta? Pedro. Les está diciendo, señores, yo lo viví. Si la voluntad de Dios es preservarlos, los va a preservar de una manera milagrosa. A mí me sacaron, las puertas se abrieron por sí solas. Hasta que salí me di cuenta que había sido un ángel que me había liberado. Y fui de aviso y no me creían. Tuve que tocar varias veces para que me abrieran. Y entonces les di la noticia y continuó el evangelio. Y hasta la fecha seguimos predicando el evangelio. Ese es el propósito. No pierdan la visión. El Señor nos tiene aquí con ese propósito. Es un propósito eterno. Lo que vivamos aquí es temporal. Lo que vale la pena es lo eterno. Lo que sufrimos aquí es temporal. El gozo que vale la pena es el gozo eterno, para el cual Dios nos exhorta a vivir y a poder compartir a la demás gente que está a nuestro alrededor. Mientras más sufres por Cristo, más cerca estás de Él. ¿Y qué pasa cuando más cerca estás de Él? ¿El pecado te interesa? Ni le haces caso, porque es tan glorioso lo que estás viviendo que eso ya no te atrae. Es como si yo estuviera en un carro BMW último modelo y de repente se me acercara uno en un semáforo, en un bochito, ¿qué te gusta? 1980, 90, y me hiciera pip, pip, unas carreras. Olvídalo, no me interesa jugar contigo. Te cambio mi carro por el tuyo, olvídalo, no me interesa. Esto es lo más precioso que uno puede tener, la bendición de la comunión con Dios. Y entonces el pecado ya no tiene ningún atractivo, ya no tiene ningún poder. Veamos dos versículos. Uno está en Gálatas 2:20, Silvita, y el otro está en Gálatas 5:24. ¿Pues vale? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta era una realidad también para el apóstol Pablo. Y esto es lo que debemos vivir como creyentes. Mi carne, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Sabiendo que estoy crucificado juntamente con Cristo. Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y quiero hacer su voluntad. Y quiero vivir como Él me lo indicó, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y dice en Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo. Por eso te das cuenta quién realmente es cristiano y quién no. Y a la vez, si yo realmente soy cristiano o no. No es el haber hecho una oración. Es el estilo de vida que llevo ahora. ¿Realmente mi vida manifiesta esto? ¿Estoy crucificado juntamente con Cristo? Mi cuerpo está clavado en la cruz y ya no lo complazco en sus caprichos pecaminosos, o sigo viviendo mi vida en ese estilo de pecado. Ahí está la clave. No nos engañe el Señor. El Señor es demasiado claro. La parábola del sembrador es demasiado clara. El fruto de tu vida arroja que eres un hijo de Dios. Entonces, gózate en el Señor. Eres salvo. El fruto de tu vida no marca ninguna diferencia y sigue reinando el pecado en tu vida, entonces sigues camino al infierno. Pero Dios no te forza.
dado que es una relación de amor, tiene que ser una decisión libre, una decisión voluntaria, no bajo presión. El Señor trata de convencerte, de que des el paso voluntariamente. Pero dirás, es que me pide todo. Pero ¿qué es tu todo? ¿A dónde te ha llevado tu todo? Tú puedes voltear y ver tus relaciones, están destruidas. Tu propia vida, estás decepcionado por lo que has hecho, por lo que has vivido. Entonces, ¿qué es lo que hay que entregar? Lo que nos ha destruido. Dios nos trata de convencer, pero tú tienes que decidir. Pero esto significa armarse de la mente de Cristo, hacer morir al yo. Pero también armarse de la mente de Cristo es la determinación a hacer su voluntad, dice el versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Fíjate, no vivir el tiempo que resta en la carne. O sea, ahora ya fuiste salvado, te queda todavía un tramo de vida, ¿cómo lo vas a vivir ahora? No vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, a la vida de pecado, sino conforme a la voluntad de Dios. Significa que el creyente ya no se guía por lo que le apetece, ya no hace lo que le apetece a su carne. Ahora trata de hacer lo que a Dios le agrada y tenemos escrito lo que a Dios le agrada. Esa es su voluntad. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Estoy en mi trabajo. Bueno, acabamos de leer en unos pasajes, en unos versículos anteriores. Tienes que someterte a tu autoridad. ¿Cómo? ¿Cuál es tu voluntad con respecto a mis hijos? Tienes que instruirlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuál es tu voluntad, Señor, en cuanto a mi relación con mi esposa? Debes someterte a tu esposa. No, no es cierto. Debes dar tu vida por tu esposa. A la esposa, sométete a tu marido. Y así podemos ver su voluntad. El Señor Jesucristo estaba dispuesto a hacer su voluntad. ¿Hasta qué grado? Cuando llegan los apóstoles ahí en el encuentro que tuvo con la mujer samaritana, le dijeron, Señor, no has comido. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Juan 4:34, podemos leerlo. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad de que me envió y que acabe su obra. Esa es mi comida. Que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y Dios nos va abriendo las puertas con las diferentes personas a las que Él quiere que les llevemos su mensaje. Porque yo sé que esa es su voluntad. Pero también quiere impactar con nuestro propio testimonio, porque esa es su voluntad. Y entonces Él es glorificado cada vez que las personas ven ese testimonio y luego quieren venir también a los pies de Cristo, porque esa es su voluntad. Tú no les vas a hablar de algo que tú mismo no vives, no habrá impacto en esas palabras, sino lo que tú mismo estás experimentando y ahora ellos lo ven. ¿Sabes que nuestros hijos son los primeros testigos que dan testimonio, válgame la redundancia, de que Cristo está en nosotros? ¿O de que nos hace falta venir a los pies de Cristo? Ellos son los principales testigos. Ven tu vida de cerca, ven tu comportamiento, ven tus reacciones. Si le dijéramos, hijo, no tengas temor, te pido que me digas qué es lo que opinas de mí, eso nos ayudaría mucho, aunque muchos niñitos quizá no te lo dirían abiertamente. Pero también nuestro cónyuge nos sirve de testimonio de esto, ¿no? ¿Tú crees que Cristo ha cambiado mi vida? ¿Tú crees que he dado testimonio de Cristo con mi vida, con mis acciones ante ti? Porque esto es, no podemos esperar algo diferente con los que están afuera. De ahí tenemos que empezar. En una ocasión una persona le decía a su discipulador, le decían a don Emilio, es que yo creo que
mi matrimonio no funciona porque yo no me casé en Cristo, me casé estando en el mundo. Y le dice, ¿y acaso crees que Dios no tenía control de eso? ¿O que se le escapaba de las manos de Dios el que tú te casaras con la persona que te casaste? Tú tienes la esposa que necesitas y tu esposa tiene el esposo que necesitas para desarrollar el carácter de Jesucristo. Dicho de otra manera, ¿a quién va a ser a quien más vas a tener que perdonar en toda tu vida? En mi caso, yo a Blanquita. Y Blanquita a mí. Porque somos los que vivimos juntos todo el tiempo. Pero ahí se ejercita la vida cristiana, el carácter de Cristo, con nuestros hijos. Nos extendemos a la familia, luego a los vecinos, a los amigos. Pero este es el carácter de Jesús el que se tiene que desarrollar con todo esto. Y Dios quiere que vivamos ya no guiados por lo que le apetece a nuestra carne, sino conforme a la voluntad de Dios como lo hacía Cristo. Su comida era hacer la voluntad de Dios y acabar su obra. Esto es lo que debe alimentar nuestras vidas. Por eso nos llenamos de la palabra de Dios. Por eso leemos constantemente su palabra y oramos. Porque queremos hacer su voluntad. Entonces nos estamos armando de la mente de Cristo. ¿Qué es armarse de la mente de Cristo? Es estar hartos de la vida de pecado. Leamos el versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Así es. Dice aquí, basta ya el tiempo pasado. O sea, ¿te has dado cuenta hasta dónde has pecado? ¿Hasta dónde llegó la cantidad de pecados que cometiste? Sin Cristo no nos dábamos cuenta. O no nos queríamos dar cuenta. No queríamos hacer un análisis. No quieres algo que te molesta o que te lastima. Pero al convertirnos al Señor, hacemos ese recuento. Porque ahora ya conocemos su voluntad. Ya somos más sensibles a todo aquello malo que hicimos, de lo cual hemos decidido renunciar. Pero no sé tú, a mí hay escenas de mi vida pasada donde me vienen a la mente y le digo a Dios, gracias por haber perdonado todos mis pecados. Me duele mucho, en ocasiones me avergüenza mucho eso que hice estando en mi carne. Entonces aquí dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Te diste cuenta cuánto fue lo que viviste ahí? ¿Te diste cuenta hasta cuánto estuvo el pecado en tu vida? ¿Qué no te has hartado de todo eso que hiciste? O sea, en un sentido, estamos hartos, cansados de ese estilo de vida. Ya fue mucho lo que viví y ya ahora que estoy en Cristo, eso, lejos de querer seguir viviendo en eso, me avergüenza vivirlo. Me avergüenza. Y entonces tratamos de ya no tener ningún contacto con esto, ni en sueños. A veces yo he tenido pesadillas donde le digo, Señor, gracias porque fue una pesadilla. Gracias porque tú me has liberado de todo pecado y me siento liberado. Esto es lo que vivimos ahora en el Señor. Liberados de la esclavitud del pecado en el que estábamos. Así es que aquí es todo esto, ahora en Cristo, ha perdido su atractivo. Ahora es algo repulsivo en nuestros corazones. ¿Y qué es lo que significan estas palabras? Andando en lascivias. Lascivias tiene que ver con un libertinaje ilimitado, sin freno. Hemos comentado lo que dice ahí en Proverbios 25, 28, que dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Te das cuenta de la ilustración del Señor? Una ciudad derribada y sin muro era un desastre, un completo desastre. Esa es la vida de una persona cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Y cómo va a tener rienda si no tenemos aquel que es el único capaz de refrenar nuestra vida? El fruto del espíritu, cuando dice que es templanza, se refiere al dominio propio. Hay control, ya no te gobierna el pecado.
Tienes la capacidad y el poder para rechazarlo, porque ahora en tu nueva vida en Cristo te resulta repulsivo. Leamos lo que dice en Efesios capítulo 4, el versículo 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Te das cuenta? Después que perdieron toda sensibilidad, ya no hay sensibilidad de lo que es bueno y lo que es malo. Le damos a lo que sea, a lo que venga. Algunos por tragedias en su infancia, otros simplemente por curiosidad y caen en el homosexualismo. Perdieron toda sensibilidad para vivir todo tipo de impureza. Y lo peor del caso es que ahora lo quieren ver como algo normal. Lo promueven tanto que hay un grave peligro en la educación secular para nuestros hijos. Porque te lo promueven tanto y te lo hacen ver tan normal que no hay nada de malo si ven a una niñita con otra niñita besándose. O a un niñito con otro niñito. Abominables para Dios. Es una abominación para el Señor. Pero la sociedad lo quiere ver normal. Y entonces, ¿cómo te ven? Como lo vamos a ver tantito más adelante, como alguien raro. Pero Dios quiere que nosotros rechacemos todo este tipo de cosas. Y la lascivia es eso. Una lujuria insaciable, ilimitada. ¿Cuáles son las concupiscencias? Esos deseos fuertes, pasionales de la carne. Lo tenemos en 1 Pedro 2:11. Vamos a leer. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Abstente de estos deseos carnales. Están batallando contra el alma, porque la carne es eso, te jala hacia eso. Uno a veces ve noticias de que fulanito mató a perenganito porque era su pareja y lo engañó con otro hombre. O sea, una trilogía de hombres homosexuales, pasionales, tremendos, capaces de matar. Hasta ese grado llega su desenfreno. Basta ya, dice Dios, el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, borracheras. ¿A qué se refiere este término? A una intoxicación en donde se pierden todo tipo de inhibición moral. Y eso es lo que pasa. Una mujercita quiere conservar su pureza, absténgase de este tipo de cosas, ni siquiera pruebes lo que es el alcohol o las drogas. ¿Qué era lo que pasaba en esas borracheras en aquella época? Tenían mucha relación con el siguiente punto, la idolatría, abominables idolatrías. Tenían mucha relación porque eran las formas como adoraban a sus dioses. Y a través de las drogas y a través de las borracheras, perdían toda inhibición y caían en verdaderas orgías en donde se valía de todo mientras ponían a sus bebés en los brazos de Moloch, quemándolos y sofocando sus ruidos con sus tamborazos. Me resulta repugnante, repulsivo decirlo, y seguro a ustedes escucharlo, pero ese era el estilo tan bajo en el que habían caído y en el que puede caer el ser humano. Las borracheras te hacen perder todo tipo de inhibición. Y entonces te espantas porque ¿por qué fue que cayó? ¿Por qué cayó en inmoralidad sexual mi hija? ¿O por qué cayó en este tipo de inmoralidades mi hijo? Y nos angustiamos por ese tipo de cosas, porque permitieron esto que inhibe la moral, que la neutraliza, que la quita. Y entonces se vale de todo. Qué terrible hasta dónde puede llegar este tipo de desviaciones y borracheras. Pero esto es lo que dice Pedro
¿Se dan cuenta de hasta dónde han llegado? Es como enfrentarlos a su cuadro, a su imagen de lo que estaban viviendo. ¿Ya se dieron cuenta hasta dónde han caído? Mira, un amigo que ya se lo he dicho, pero ya lo he contado en otra ocasión, pero tolérenme una vez más porque se presta muy bien a esto. Él era judío de raza, mexicano de nacionalidad, bueno, tenía 3 o 4 mezclas ahí de diferentes naciones. Y este amigo un día fue a Europa a visitar a su familia en Francia, tenía una tía, y le dice: mijito, ¿ya llevaron a sus hijitas a la playa? Sus hijas estaban pequeñas todavía en aquella época. Y él, ya como creyente, le dice: tía, no los puedo llevar a la playa. ¿Por qué no, hijito? Tía, es que yo no estoy de acuerdo en la forma en que está desvestida la gente en esas playas. Y entonces la tía reaccionó y dice: sí, es cierto, ¿verdad, hijo? ¿Hasta dónde hemos caído? Le presentó un cuadro de lo que había en esa comunidad y que se aceptaba que las mujeres estuvieran así, desnudas de la parte de arriba. Y no les importaba a la gente, no había ningún recato. Y tú dices: ¿cómo es posible? Y de ahí se pueden seguir, y se siguen. En una ocasión había una extranjera en una piscina ahí en Acapulco. Yo nomás oí que me decía mi cuñada y mi esposa: Memo, no voltees. Se les hace algo natural y hasta pierden la noción de dónde se encuentran, que ya no se encuentran allá en Europa. Estas cosas era lo que Pedro les estaba ilustrando. ¿Ven todo esto que hacen? Toda esa abominación a sus ídolos. ¿Ven cómo vive la gente? ¿Ven esto hasta dónde se ha caído? Basta ya todo eso que hicieron. Aborrezcan todo eso que hicieron y ahora vivan para el Señor. Leemos en ¿sí leímos Efesios 5:18? No. ¿Lo leemos? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Dice: no se embriaguéis con vino, en los cuales hay ¿qué? Disolución. Lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disolución y abominables idolatrías. En embriagarse con vino hay disolución. Leemos en Gálatas 5:21. Dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hablan de borracheras, hablan de orgías y cosas semejantes a estas. Esa es la decadencia del hombre cuyo espíritu no tiene rienda, que vive en la vida de pecado. ¿No se te hizo ya suficiente lo que viviste en la carne? Ahora, cuando te conviertes a Cristo, eres más sensible de todo lo abominable que viviste en la carne. Se te hace exponencialmente más grave ahora que vives en la comunión con Dios y en la santidad. Y finalmente leemos en Colosenses 3, 5 y 6. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Se dan cuenta? Esta ira de Dios está sobre ellos. Ustedes ya fueron librados.
Así es que no teman. Si aún tengan que ser llevados antes a la presencia de Dios, que tengan que morir, van a ser librados de este mundo, de esta corrupción y de toda esta lucha contra todos estos pecados, a una vida donde ya esto no existe, a una vida de santidad y comunión con el Señor. Era grande el contraste y sumamente opuesta la verdadera, la bendita oferta que nos daba el Señor, que les daba a través de estos pasajes y que nos da también a nosotros el Señor. Es grande la diferencia. Y también, ¿cómo nos armamos de la mente de Cristo? Debemos soportar la mirada extraña de la gente que no conoce a Dios. Dice el versículo 4. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Cuando tú rechazas esto, te miran como raro. Estamos repasando los videos de libertad financiera con un grupo de personas y comentaba de que en una ocasión le llamó un competidor, uno de los más grandes competidores que él tenía en su negocio de bienes inmuebles, y entonces pues él gustoso quería compartir con él pues para aprender sus técnicas, sus estrategias y pues seguir creciendo en su negocio, ¿no? Y entonces le dice, ¿y de qué se trata? Y ya le habló y le dijo, mira, es que un grupo de personas vamos a ir a hacer negocios en México, y dice, ¿y qué clase de negocios van a hacer allá? Entonces dice que bajó la voz y le dice, bueno, mira, lo que pasa es que pues vamos a alquilar un buen lugar y vamos a llevar a unas chicas ahí y la vamos a pasar muy bien. Entonces él se queda con el ojo cuadrado y le dice, miren, lo siento, pero yo no quiero compartir con ustedes, ni pienso hacerle esto a mi esposa. Y el cuate luego trató de enderezar las cosas y decir, o sea, se avergonzó de que no contaba con él, ¿verdad? No, sí, yo creo que tampoco voy a ir con ellos. Ahorita les voy a hablar y yo no sé por qué te llamé. Y ya colgó. Eso es lo que se espera de un verdadero creyente, ¿verdad? Pero así está el mundo. Y te quieren ver como alguien, es que este cuate, no, olvídale, no, ni le digas. Es bien raro, ni le digas. Y ya no te están invitando, pero ¿a dónde es donde no te invitan? Esa vida de pecado. Por eso ya no compartes con ellos. Entonces no me importa soportar esa mirada de rareza del mundo, me ven raro, no me importa que me vean raro. No me importa que me vean como alguien anticuado. Es que este cuate, mente que tiene, ¿tú crees? Dice que los homosexuales son pecadores y se van a ir al infierno. Ay, o los adúlteros, ay, este cuate está loco. No me importa que me vean como anticuado. Incluso no me importa si se conviertan en mis enemigos. No me importa. No me importa si el mundo me rechaza. Lo que me importa es que ya Dios me ha aprobado. Y Él me ama. Y Él quiere guiarme a lo que edifica mi vida. Leamos lo que dice en Mateo capítulo 5, versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Qué dice aquí? Mintiendo, porque ellos no están en la verdad, ellos están en el engaño del diablo. Él es el engañador. Así lo dice en la Escritura. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. El diablo que los engañaba. Así es el diablo. Y así está la sociedad, corrompida. Por eso, no te espantes. Acostúmbrate, soporta esa mirada rara que el mundo tiene hacia ti por vivir en comunión con Dios. Mejor que te rechacen ellos, pero que te apruebe el Señor. Y finalmente, ¿qué es armarse de la mente de Cristo? Es seguir el ejemplo de aquellos que han partido. Veamos estos versículos del 5 y el 6.
Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hagamos una pausa. Todos vamos a dar cuentas al Señor, tarde o temprano. Nosotros nos hemos enfrentado en algunas ocasiones a este tipo de dar cuentas. En una primaria que yo estaba, cuando algún niño hacía algo indebido, pasaba a dar cuentas a la dirección. Entonces, para uno como niño a esa edad, te llaman de la dirección. Era ponerte a temblar, ¿no? Porque era lo más grave que te podía pasar como niño. Te llaman de la dirección. Y pasaban a darle cuentas a la directora. ¿Por qué hiciste esto? Eras enfrentado. Ahora, imagínate dar cuentas a Dios, al perfecto, al santo, al justo. Y ante Él tu conciencia completamente abierta y avivada, que no te dejará mentir de nada de lo que está siendo juzgado en ese momento. Solamente te tocará decir sí Señor, sí Señor, sí Señor, porque Él te está presentando toda la verdad. Ninguna imputación de algo que tú no hayas hecho. Él lo conoce todo, Él lo vio todo. Y ahí de ti si tratas de decir, no, pero eso no lo hice, te pasa la película. Aquí está grabado. Es tremendo, pero a veces hay que enfrentar así. A mí me tocó en una ocasión, empezaba a sospechar de una muchacha que teníamos. Y yo me encerraba a platicar los viernes con un amigo y mi hija se quedaba estudiando en una recámara y mi esposa haciendo algún quehacer por ahí abajo. Y entonces se me ocurrió contar el dinero y lo apunté. Porque a veces la mente te traiciona. No, aquí hay tanto de tanto y ahí ya puse, ¿no? 1.580.000, no sé. Y apunté el dinero que había en mi cartera. Y entonces me voy y me encierro para platicar con el amigo. A las 2 horas, a la hora, ya regreso y cuento otra vez el dinero. Faltaban 2 de a 100. Y entonces pues enfrento a la culpable. Le digo, mira, ¿por qué me robaste? ¿Qué situación? O sea, ya es feo enfrentar, pero qué situación que te tengan que enfrentar a eso. No, yo no le robé. Y le digo, mi hija está estudiando y de ella no desconfío. Y no te estoy preguntando si me robaste o no. Solo te estoy diciendo por qué me robaste. Ay, es que tenía una necesidad, pero yo se lo iba a devolver. La típica respuesta, ¿verdad? Esto en una situación simple. Allí una conciencia completamente abierta. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Fíjate lo que dice en Hechos, capítulo 17, versículo 31. Silvita, y Romanos 14, 12, Osvaldo. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y Romanos 14, 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Te das cuenta? Vamos a dar cuenta a aquel que juzga justamente, a Dios. Pero ahora dice aquí algo muy importante en el versículo 6. Vamos a ver las dos vertientes que hay. ¿Quieres leerlo? Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio ¿a quiénes? A los muertos. ¿A qué se refiere ahí? Hay varias corrientes, pero las más fuertes son dos. Una que la compartía algunos teólogos del siglo pasado, e incluso Agustín de Hipona, que decía que aquí se está refiriendo a los muertos, a las personas que no se han convertido a Cristo. Cuando leemos en Hebreos capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces te hacen ver que estos eran
personas que no se convertían y a ellos había que predicarles el Evangelio. Sin embargo, hay un punto muy importante que conforme tú lo ves en la lectura, el versículo anterior se refiere a personas vivas y personas muertas. ¿Sí? O sea, ¿a quiénes va a juzgar el Señor? Van a ser juzgados por aquel que es capaz de juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces acá, por eso fue predicado el Evangelio a los muertos. ¿Y quiénes son entonces estos muertos? Esto es lo que más está de acuerdo a la Escritura y el contexto. Son aquellas personas que recibieron en vida el mensaje de salvación, pero murieron siendo juzgados por los hombres en su carne. Decidieron matarlos por ser seguidores de Cristo. Fueron mártires. Ellos escucharon el Evangelio, se convirtieron, pero fueron juzgados por los hombres como dignos de muerte y los mataron. Pero ahora disfrutan de la eternidad con el Señor. ¿Sí? Entonces, porque para esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, y ya están muertos. Pero vivan en espíritu, según Dios. Están ahora disfrutando de la vida eterna. Muchos mártires se mantuvieron firmes y confirmaron la fe en el Señor, a pesar de tener que padecer de esa manera. Murieron. Pero su legado nos llama a seguir firmes en la esperanza que nosotros abrigamos, de encontrarnos también un día con nuestro Señor Jesucristo. Librados de este mundo, librados de esta vida. Entonces caminas en completa libertad, sin temor. Porque lo peor que me puede hacer el mundo es quitarme la vida. Pero si me quita la vida, ya no tendré ninguna lucha más con el pecado, ni contra las tentaciones de Satanás, ni contra este mundo caído. Seré liberado de todo esto y partiré a la gloria de Dios. ¿Qué es lo mejor? Por eso el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 2:11, Silvita, y Filipenses 1:21, Osvaldo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ya no puede ganar ventaja alguna sobre mí. No ignoro cómo él trabaje, no ignoro lo que él haga, pero es el 4:11. 4:11. Sí. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Así es. Dado que estoy viviendo en Cristo, estamos siendo entregados a muerte en todo el tiempo por causa de seguir a Cristo. Pero Pablo decía, para mí, el morir es Cristo. Vamos a leer Filipenses 1. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuál es esa ganancia? Ya sin relación con este mundo caído, sin relación con el pecado, sin relación con Satanás, en la gloria de Dios. Yo quisiera partir y estar con Cristo, lo cual para mí sería muchísimo mejor, dice el apóstol Pablo. Por eso, muchísimo mejor. Pero si el estar aquí es por causa de vosotros, que escuchen el mensaje, que se conviertan al Señor, estoy puesto en estrecho. No sé qué escoger. Quiero seguirles predicando para que se salven más personas. Pero si me preguntas, yo prefiero estar en el cielo con el Señor. Así es la vida del creyente. Ya el pecado, ya no lo amamos, lo rechazamos. Ya es algo repulsivo para nosotros. Ya no buscamos la aprobación de los hombres. Ahora nosotros buscamos la aprobación de nuestro Señor y queremos vivir en su poder para serles fieles en esa voluntad perfecta que ha diseñado para cada uno de nosotros. Había un señor, un soldado, que le dice a su capitán que se mantuviera en la trinchera hasta que él regresara. Ya todos se habían ido y a él le dijo que se quedara en la trinchera. Después de muchas horas pasaron aquellos soldados y lo veían ahí parado con su fusil. Y entonces le dijeron, ¿por qué no te has ido? Le contesta él, porque he recibido una orden de mi capitán
pero yo estoy siguiendo la orden de mi capitán y del ejército al que pertenezco. Y no me voy a ir de aquí hasta que venga mi capitán. Y se quedó firme en la trinchera. Y es lo mismo que Dios nos pide a nosotros. Que sigamos firmes en lo que nos ha encomendado nuestro Señor, hasta que Él finalmente llegue y nos llame a su presencia. Pero mientras tanto, firmes en la trinchera. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, gracias porque así como pudiste fortalecer los corazones de tantos que estaban ya en la dispersión, que estaban padeciendo por esas persecuciones sobre sus propias vidas, que con sus testimonios estaban callando las bocas de aquellos que los juzgaban, que los ofendían, que los insultaban y perseguían. Y fueron alentados con estas palabras que tú inspiraste al apóstol Pedro. También ahora a nosotros, Señor, gracias porque tú nos fortaleces para mantener firmes en lo que hemos creído. Que tan solo pensar en el pasado y en el pecado nos causa repulsión, Señor, porque hemos sido transformados por el poder de tu Espíritu en nosotros, a través de la salvación que nos diste en Cristo Jesús. Te agradecemos muchísimo la hermosa salvación que nos has dado y el habernos trasladado de las tinieblas a tu luz. Señor, permítenos vivir en esa conciencia de que un día estaremos en tu presencia y que ya no hay nada que temer a esta vida, a este mundo. Si acaso, por causa de manifestarnos firmes en ti, padecemos la muerte, estaremos un día en tu presencia donde ya no tendremos ninguna relación con el pecado. Gracias por habernos liberado y darnos la gracia de poder caminar en libertad, Señor. No hay nada más hermoso que contar con tu paz. No hay nada más hermoso que caminar las calles con la frente en alto por vivir en integridad, en amor. Y gracias también, Señor, porque todo esto, tu Santo Espíritu lo va perfeccionando hasta que lleguemos a tu presencia. Te alabamos por tu salvación, te alabamos por tus cuidados y te alabamos por tu poder en la vida de cada uno de nosotros. No permita, Señor, que en nosotros haya algún tipo de apatía hacia tu palabra o hacia mantenernos firmes en esa trinchera, guardando tus principios, guardando tu palabra en cada área de nuestras vidas. Que podamos tener presente que es a ti a quien vamos a dar cuentas, para estar determinados a morir a cualquier tipo de propuesta del diablo y hacer tu voluntad, Señor. Hemos comprobado que todo el tiempo que vivimos en esa vida de pecado hubo gran destrucción, que cada vez que por alguna razón cedemos al pecado vemos el mismo efecto, pero también hemos podido comprobar que cuando ponemos en práctica tus principios disfrutamos también de lo hermoso que es vivir la vida de santidad, de los hermosos resultados que trae y del impresionante impacto que causan en los que nos rodean. Así es que permítenos seguirte sirviendo y cada vez de una manera más plena, dejando fluir a Cristo a través de nuestras vidas. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, pues entonces continuaremos con este capítulo 4 el próximo domingo. Váyanlo leyendo. Si Dios quiere, entonces, ahí nos vemos el próximo domingo. Disfruten este domingo. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias.